Desde los albores de la humanidad, el cielo ha sido visto como el territorio de los dioses, un dominio inalcanzable. Volar no solo significaba libertad absoluta, también representaba poder. A comienzos del siglo XX, un brasileño se atrevió a convertir ese sueño ancestral en una realidad tangible. No podía imaginar que su invención, nacida de una visión de unidad y progreso, cambiaría no solo el transporte, sino la propia naturaleza de la guerra para siempre. Esta es la paradoja de Santos Dumont, el hombre que le dio alas al mundo y que, sin quererlo, ayudó a crear la guerra moderna. Su historia es un recordatorio de cómo las mayores creaciones humanas pueden contener, al mismo tiempo, la semilla de nuestra salvación y de nuestra destrucción. Alberto Santos Dumont nació en 1873, en el corazón rural de Minas Gerais, en un Brasil que aún era agrario, dependiente del café y alejado de los centros industriales de Europa y Norteamérica. Hijo de un próspero ingeniero y caficultor, creció en un entorno fascinante, rodeado de máquinas, engranajes y las potentes locomotoras que transportaban la riqueza de la tierra. Mientras otros niños jugaban, Alberto desmontaba el mundo para comprenderlo. Su curiosidad no tenía límites. Leía con avidez las novelas de Julio Verne, soñando con mundos fantásticos y viajes imposibles. Pero su verdadera obsesión, su vocación desde niño, fue clara y persistente: dominar el aire. Quería desentrañar el misterio del vuelo, no como un mero espectador, sino como un protagonista. A finales del siglo XIX, París no era solo una ciudad, era el corazón palpitante de la innovación mundial, un imán para artistas, científicos e inventores. Fue allí donde Santos Dumont encontró el ecosistema perfecto para transformar sus ideas en realidad. Con la herencia familiar, financió sus propios experimentos, construyendo un laboratorio personal en la capital de la Belle Époque. Comenzó con lo que parecía más factible: los dirigibles. Creó una serie de globos motorizados, cada uno más sofisticado que el anterior. El número 6, por ejemplo, le permitió ganar el premio Deux de la Meurthe al circunnavegar la Torre Eiffel en 1901, convirtiéndolo en una celebridad internacional. Pero cada fracaso, cada motor que se detenía, cada aterrizaje forzoso, solo lo acercaba más a su verdadero objetivo: el vuelo controlado de una máquina más pesada que el aire. A diferencia de otros inventores, que trabajaban en secreto para proteger sus patentes o intereses militares, Santos Dumont volaba ante el público. Para él, volar era un acto humano, un espectáculo de progreso que debía compartirse con todos. El 23 de octubre de 1906, en el campo de Bagatelle, en París, ante jueces, periodistas y una multitud expectante, el 14, Di se preparó para hacer historia. No era una máquina elegante, parecía una cometa de cajas con alas, pero dentro de esa estructura aparentemente frágil, estaba el motor Antoinette y la voluntad de un hombre que había dedicado su vida a ese momento. El 14, Bis rodó, aceleró y, finalmente, despegó del suelo por sus propios medios. Voló 60 metros a una altura de 2 a 3 metros. Fue un salto corto para la máquina, pero un salto gigantesco para la humanidad. Por primera vez en la historia, una aeronave más pesada que el aire volaba de forma pública, documentada e incontestable. El mundo, que había mirado al cielo con anhelo durante milenios, nunca volvería a ser el mismo. El sueño de Ícaro, ahora, era una realidad. La invención del avión fue celebrada como un triunfo del ingenio humano. Prometía acortar distancias, conectar continentes y transformar radicalmente nuestra percepción del espacio y el tiempo. El mundo se sentía más pequeño, más accesible. Santos Dumont imaginaba un futuro donde los aviones unirían a las personas, fomentando el comercio y el entendimiento cultural. Pero rápidamente, los gobiernos y los estrategas militares comprendieron algo mucho más poderoso: quien domina el cielo, domina el campo de batalla, domina la guerra. El potencial de la aviación para el reconocimiento, la superioridad táctica y el ataque era innegable. Lo que nació como un sueño de libertad y conexión, comenzó a transformarse en un arma letal. La aviación dejó de ser una utopía poética para convertirse en una herramienta estratégica de poder.
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el avión era todavía una tecnología joven y frágil, vista por muchos generales como un mero juguete. Los primeros biplanos eran de madera y tela, apenas armados con una pistola que el piloto llevaba consigo, pero la necesidad es la madre de la invención, y la guerra es una aceleradora brutal de la tecnología. En pocos años, el avión se volvió decisivo. El reconocimiento aéreo cambió las reglas de la guerra de trincheras, revelando posiciones enemigas y permitiendo corregir el fuego de artillería con una precisión nunca antes vista. Luego vinieron los combates aéreos, las persecuciones mortales conocidas como dogfights, creando una nueva clase de héroes, los haces de la aviación. Y finalmente, llegaron los bombardeos. Ciudades y poblaciones civiles, antes a salvo tras las líneas del frente, ahora estaban al alcance de los ataques aéreos. La guerra dejó de ser solo horizontal, se volvió tridimensional. El cielo, que había sido fuente de inspiración, comenzó a matar. Desde lejos, en Brasil y en Europa, Santos Dumont observó con absoluto horror la transformación de su invención. El hombre que soñaba con la unión de los pueblos a través del aire vio cómo sus aviones, o la evolución de ellos, lanzaban bombas sobre ciudades y masacraban soldados. Su visión de un mundo conectado se había convertido en un campo de batalla global. Se dice que cada noticia de un bombardeo aéreo lo sumía en una profunda tristeza. La depresión, el aislamiento y un silencio cargado de dolor marcaron sus últimos años. Le diagnosticaron esclerosis múltiple, pero su enfermedad más profunda era la del alma. La paradoja de su creación lo atormentaba. Vivió para ver su sueño más puro convertido en una pesadilla, una herramienta de destrucción masiva. Se suicidó en 1932, un acto final que muchos interpretan como la máxima expresión de su desilusión con el rumbo que había tomado la humanidad. El legado de Santos Dumont vuela mucho más allá del hombre y su tragedia personal. El avión, de hecho, cambió el mundo, revolucionó el comercio global, hizo posible el turismo de masas y nos conectó de maneras que antes eran impensables. Pero también cambió la guerra para siempre. Desde la Primera Guerra Mundial hasta los drones no tripulados de hoy, el control del cielo ha definido el poder militar. Santos Dumont no creó la destrucción. La malicia y la guerra ya estaban en el corazón humano, pero su invención, nacida de un sueño puro, abrió las puertas del cielo, y cuando el cielo se abrió, la humanidad, con toda su capacidad para crear y destruir, nunca más pudo cerrarlo. Su historia nos obliga a preguntarnos, ¿somos dueños de nuestra tecnología o ella nos domina a nosotros? Si este documental te ayudó a comprender cómo una sola invención puede moldear el destino humano para bien y para mal, dale like al video y compártelo con otras personas interesadas en la historia y la tecnología. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más documentales profundos sobre los personajes y los eventos que cambiaron el mundo, porque comprender el pasado, con todas sus luces y sus sombras, es la única forma de intentar no repetir sus errores. Gracias por acompañarnos.